Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Estamos en nuestra serie ¿Quién es Jesús? Sea usted bienvenido. Esperamos en Dios tener un buen tiempo de diálogo junto a mi compañero y hermano Eddie Amílcar Osorio. Pastor Eddie, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento una vez más de poder estar acá en Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a todos, qué gusto poder compartir este tiempo de diálogo acá con todos ustedes, ¿verdad? Y con usted aquí en la mesa. ¿Cómo está, pastor? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Listo para la feria? Vamos a hacer un programa especial por eso. Vamos a hacer un programa sobre la feria de agosto. No, es broma, hermano. No, pero contento, como decía, de poder estar acá, de poder tener este espacio nuevamente todos los miércoles a las 6 de la tarde, acá en Amigos TV y en las distintas plataformas, ¿verdad? Damos la bienvenida cordial y atenta a toda la gente que nos acompaña por las radios, FM Vida, Radio Cultural Amigos, Radio Alternativa también. Muchas gracias por la sintonía, hermanos y amigos y familiares de diferentes lugares a través de la radio, también a través de los en vivo, de las transmisiones en vivo los miércoles a las 6 de la tarde, siempre a través de las diferentes páginas. Y por supuesto, si usted nos ve a través de Amigos TV, en una pantalla, en donde quiera que esté, en su teléfono, en el televisor, qué gusto poder compartir este espacio con todos. Un saludo a todos los que nos ven por TikTok también, pastor. También, así ¿Estamos ahí? Ajá. Vi estos días que estábamos ahí. Ah, sí, es cierto. Estamos publicando unos clips ahí, así que compartan, guarden, comenten. Estamos tirando herejías. Así que un saludo especial a todos, querida familia. Gracias por estar en un diálogo más. Y pues, como ya decíamos, estamos estudiando, pastor, ¿quién es Jesús? Así es. ¿Importa el concepto de Jesús? Correcto. ¿Importa la definición que usted tenga en su corazón, en su mente y en la practicidad de su vida? Así es. ¿Quién es Jesús? Yo creo que la definición que usted tenga acerca de quién es Cristo Jesús va a emerger, pastor, algo que es importante, que tiene que ver con la realidad de su eternidad, la realidad de su salvación, correcto, la realidad de su experiencia. Así es. Cómo va o cómo responde la persona a esa historia de la redención, pastor, la cual desde el principio la Escritura nos narra, nos así expone. Es. Y Cristo Jesús es el clímax. Yo así creo es. que cuando vamos poco a poco aprendiendo, pastor, nos damos cuenta que con razón el Nuevo Testamento explica la historia de Cristo, pastor, como en términos literarios, ¿verdad? Como el clímax, ¿verdad? Usted como el momento festivo, ¿va? El logos. Exacto. Y eso es bien importante porque marca una realidad, pastor, que es clave, la cual tiene que ver con la salvación del ser humano y que esa conceptualización la tenga el ser humano clave. Así es. Muy bien entendida, quiero decir. Sí. ¿Por qué? Porque si no está bien entendida, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Correcto, sí, y estos conceptos son importantes no solo en la práctica, sino también en la teoría, en la forma en que nosotros le damos forma, encontramos palabras para explicar, ¿verdad? Los diferentes términos y los diferentes conceptos en cuanto a la respuesta de la pregunta ¿quién es Jesús? ¿Sí? El programa pasado, hermano Carlitos, empezamos a hablar sobre tres corrientes y una respuesta a estas tres corrientes. Las tres corrientes heréticas, le voy a decir así, de las que estábamos hablando es apolinarismo, nestorianismo, eutiquianismo, y la respuesta el concilio de Calcedonia, que respondió a estas tres corrientes, ¿verdad usted? Y estuvimos viendo nada más así brevemente, dimos algunas definiciones, ¿verdad? De naturaleza, de persona, unión hipostática, de Calcedonia, qué significa Calcedonia. Y también dijimos que estos términos tal vez son términos que el cristiano común muy poco ha escuchado, y quizás me atrevo a decir que hay cristianos comunes
que frecuentan la iglesia que nunca habían escuchado sobre algunos términos de estos, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto no es que la iglesia históricamente o que nosotros queramos complicar la iglesia o el asunto de la fe, ¿verdad? No, lo que se busca siempre con estas explicaciones y este programa en sí es proteger el evangelio, proteger la fe, ¿verdad? ¿Usted por qué? Porque si Cristo no es plenamente Dios, no puede salvarnos. Claro. Ya, y si no es plenamente hombre, no puede representarnos ante Dios. Ya. Y hay que entender, pastor, que una distorsión de cada una de estas partes o cada uno de estos aspectos de su naturaleza, al no tenerla como es, la ecuación salvífica se afecta. Correcto. Decir que no es Dios, así es, o que no es plenamente Dios, bueno, es un o que problema. no es plenamente hombre. Es un problema también. Así es. Entonces Calcedonia respondió a esto. Cabe mencionar que los primeros 300 años de la iglesia, pastor, fue una lucha campal, si queremos decirlo así, desde la perspectiva del pensamiento cristiano. Correcto. Con relación a la figura de Cristo, al concepto de Cristo. Por lo tanto, hoy en día, con tantas ideas. Y es que yo creo que el debate estaba fresco. Claro. El debate estaba fresco porque el cristianismo, al menos en la forma neotestamentaria, le voy a decir así, estaba naciendo. Ya, entonces eran los años de fundación, podríamos decirlo así, ¿verdad? Entonces habían muchas corrientes que trataban de explicar, ¿no? Formas, pastores, ministros, obispos, diáconos, predicadores, maestros, ¿verdad? Usted tratando de explicar cómo era que se daban cómo es que el Dios Todopoderoso se encarnó, se hizo hombre, ¿verdad? Y ahí en su afán de explicar muchas veces fundaron movimientos heréticos como estos. El programa anterior vimos concretamente el apolinarismo, ya que lo que el apolinarismo dice y hace es que nos presenta a un Cristo con una humanidad incompleta. ¿Ya? Cabe mencionar que Apolinario era de la Odisea, ¿verdad? Por cierto. De la iglesia famosa de Apocalipsis, una de las 7 iglesias, ¿verdad? Usted, entonces... y hoy, hermano Carlitos, vamos a hablar, si usted quiere Nestorio, profundizar un poco más sobre Apolinario y su corriente de pensamiento. En el programa anterior a este, episodio 247, estuvimos hablando específicamente sobre eso, ¿ya? Y lo puede encontrar ahí en YouTube o también en Spotify. Pero ahora vamos a hablar de Nestorio. ¿De Nestorio, pastor? Otro pastor. Y donde encontramos el peligro, pastor, de separar a Cristo. Nestorio, patriarca, patriarca de Constantinopla. Así es. Fíjense, hermanos, y perdonen, pero cada vez que comenzamos a hablar acerca de una de las herejías, pastor, siempre recordamos algo. Ajá. Que lo que esta gente hizo, esta distorsión, no fue, pastor, intencionalmente quererlo hacer. O sea, la herejía no parte de un corazón malo que quiere dañar el cristianismo, sino probablemente de un corazón descuidado, que pierde de vista la esencia del cristianismo. Exacto, y quiere intentar dar una explicación con más tinte filosófica, o sea, en donde místico. En donde la base probablemente o la base del pensamiento de la persona es a partir de la filosofía propia, ¿verdad usted? Así es. Antes que del fundamento apostólico. Correcto. Y yo creo que ahí es donde está la distorsión. Entonces, ¿por qué citamos cada vez que hablamos de una herejía esto? Porque es muy probable que hoy en día estemos hablando de herejías sin darnos cuenta o sin una intención directa. Sí. Entonces es peligroso. Pero Nestorio, pastor, patriarca de Constantinopla, rechazó el término Teotocos. Así es. De hecho, alguien nos pidió anteriormente que habláramos del término, así que hoy va a haber un breve lapso ahí de sobre esto. Aplicado a María. Así es. Sí, que significa portadora de Dios. Oiga. O madre de Dios. En el sentido de que él nació de ella. De que el que nació de ella es Dios, el Hijo encarnado. Así es. El problema no era exaltar a María, sino proteger la unidad, humanidad y divinidad de Cristo. Pero la tendencia nestoriana parecía hablar de Cristo como si hubiera dos sujetos.
Ahí está el problema. Que por cierto, el nestorianismo es una línea bien delgada. Sí. Uh-huh. Con debate hasta hoy. Hasta el día de hoy. De hecho, hay algunos teólogos, y he escuchado que hay algunos teólogos que han sido acusados de nestorianismo. Hace poco hubo un liito con el doctor Miguel Núñez. Exacto. Uh-huh. Que obviamente no era la intención de él. Pero volvemos al punto, ¿eh? Exactamente. Luego él explicó. Pero en la explicación, a veces en la explicación, el problema de las redes también, de agarrar ciertos fragmentos nada más sin leer y escuchar la totalidad de la explicación de lo que, por ejemplo, el doctor Miguel Núñez quería dar a entender. Pero en el lenguaje común, pastor, podríamos decir, mire, que el nestorianismo corre el riesgo de decir, en Jesús hay un hombre muy unido a Dios. Pero la fe cristiana confiesa, el único Hijo eterno de Dios asumió una naturaleza humana. No hay dos Cristos caminando juntos. Hay un solo Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, pastor. Así es. Entonces eso es un papel muy importante. Correcto. Es uno. Así es. Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, sin una superior a la otra. Correcto. O sea, nuestra mente, pues, el problema está en nosotros, ¿verdad? Sí. Usted? Porque esa realidad nosotros no la observamos ni la vemos. Pero la Escritura es clara cuando plantea esa parte, ¿verdad? Usted? Correcto. Y lo más importante es entender, pastor, el papel que juega esta verdad en la ecuación redentora. Correcto. Sí, sí, sí. Como decíamos anteriormente con el apolinarismo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, para que nuestra salvación se hiciera efectiva, tienen que darse estas dos realidades complejas, difíciles, complejas de entender para nosotros, ¿verdad? En donde Cristo es plenamente Dios, pero plenamente hombre, ¿verdad? Uh-huh. Sin división, sin mezcla, no, Él es hombre y es Dios. Claro. Punto y final, ¿verdad? Y es lo que Calcedonia definió y fundamentó más adelante. De hecho, lo vamos a explicar, ¿verdad? Pero es curioso cómo Nestorio, patriarca de Constantinopla, rechaza el término, dice Teotokos, aplicado a María, que significa portadora de Dios. Y así en breve, nada más comentario, hermano Carlitos, sobre Teotokos, que es el término griego, ¿no? Acuñado o afiliado a María, ¿verdad? En este caso. Y me recuerdo que en Historia del Cristianismo vimos el concilio de Éfeso, si no estoy mal, es donde este término se define. Pero lo que está en discusión no es el lugar o posición de María, ¿verdad? Uh-huh. Sino el lugar y posición de Cristo. Exacto. ¿Ya? ¿Qué es lo que salió de María? Exacto. Y lo que salió de María, la respuesta es Dios. Claro. ¿Ya? Es Cristo y Él es plenamente hombre y plenamente Dios. Exacto. ¿Ya? Por eso el término Teotokos es un término correcto. Uh-huh. En el sentido teológico, histórico. Claro. Del término, ¿verdad? Exacto. Exacto. Entonces, y me llama la atención lo que usted decía del lenguaje común, ¿verdad? Esta parte de en Jesús hay un hombre muy unido a Dios. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Hay un hombre muy unido a Dios. Hay un hombre que está más cerca que los demás de superior Dios. A los demás hombres. Ajá. Eso es lo que dice el nestorianismo, ¿verdad? Exacto. Ya que Cristo es un hombre que está muy cerca de Dios. ¿Ya? Para quitarle, o sea, que lo que quería en realidad era no decir que era plenamente Dios. Exacto. Ajá. Porque con el afán de el debate sobre el Teotocos, ¿verdad? Usted? Así es. O sea, por querer dar una explicación hacia eso, ¿verdad? Termina sesgando, ¿verdad? Usted una verdad que es plena en la Escritura. Por un lado, entonces tenemos a Apolinario que reduce la humanidad. Y por el otro lado tenemos a Nestorio que reduce la divinidad. La divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que nuestra fe histórica cristiana confiesa es el único Hijo eterno de Dios asumió una naturaleza humana. ¿Ya? No hay dos Cristos caminando juntos. No hay uno humano y uno divino, ¿no? Exacto. Hay un solo Cristo y es el Hijo de Dios hecho hombre. Se despojó de su gloria, pastor. Correcto. Algunos hablan y me llama la atención y cito las palabras del pastor John MacArthur, pastor, donde explica acerca de la comprensión de tener sobre este asunto. Alguien dice, bueno, él menguó su divinidad para dar lugar a la humanidad. Siempre he pensado que es bien complejo, tal vez, no sé cómo lo ve usted, pero de explicar Filipenses 2. Claro. Es difícil ponerlo en palabras
no herética, le voy a decir así, sin caer en extremos o sesgos como el de Apolinario o el de Néstor. o el de Nestorio. Y el pastor MacArthur explica que es él le llama, es una ecuación no de sustracción, sino de adición. O sea, él en su gloria sumó. No es que quitó su divinidad no, su gloria estaba plena. Él decidió, pastor, ¿sí? Esa parte humana. Sumar su humanidad. Exactamente. No es que es algo nuevo. No es que él haya venido y se haya hecho por mitad. No. O sea, es un sacrificio, pastor. Correcto. O sea, él como bien dice Isaías, en donde él puso en sí ese anhelo de hacerlo por amor a la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me encanta, fíjese, y no tenemos tiempo para hablar de esto, pero vuelvo a citar a C.S. Lewis. C.S. Lewis hace una explicación magistral acerca de cómo es fundamental, pastor, esa exposición del evangelio con relación a que es necesario el verdaderamente Dios y es necesario el verdaderamente hombre. Correcto. Ambas juegan un papel condicional. Para que nuestra salvación sea completa, necesitamos esa realidad compleja, digámoslo así. Claro. Ya, de esa unidad que nuestra mente finita no termina de entender, pero fue necesaria y el único que la podía hacer era Dios mismo. Es Cristo mismo. Y es tan justo el Señor, pastor. O sea, ¿a dónde llega su perfección y su justicia? Que no dejó lugar aún hasta para la lógica humana hay respuesta, me dice el pastor. O sea, los vacíos humanos también hay respuesta. Con relación a, por ejemplo, la justicia de cómo el Jesús humano, plenamente humano, pastor, murió como humano. Así carne, es. hueso, sangre. Sintió dolor. Claro. Entonces, eso es clave dentro de la ecuación, ¿verdad? O sea, claro. Y luego, hermano Carlitos, así brevemente tenemos la corriente del eutiquianismo, que es el peligro de mezclar o absorber las naturalezas. Miren, pues los ponemos en contexto para que vayamos entendiendo el mapa histórico de esto, ¿verdad? Por un lado, Apolinario reduce la humanidad de Cristo. Por el otro lado, Nestorio reduce la divinidad de Cristo. Y Eutiques quiso encontrar como un punto medio. ¿Ya? Entonces quiso evitar, mire, separar a Cristo en dos. Pero cayó siempre al extremo contrario. Dice, habló de tal manera que la humanidad de Cristo parecía absorbida por su humanidad, como una gota de miel en el mar. Sí, pues. ¿Ya? Creo que es un buen ejemplo ese, ¿no? Esta postura suele relacionarse con otra postura similar que se llama monofisismo, del que no vamos a hablar acá. Es decir, la idea de una sola naturaleza después de la unión. El problema es si la humanidad queda absorbida, cambiada o diluida, Cristo deja de ser verdaderamente semejante a nosotros. Es una maravilla. Es que es necesario que el que haya pagado el precio, pastor, haya sido plenamente humano. Exacto. El que pagó el precio en la cruz. Así es. O sea, ¿por qué? Porque es que ahí estaba todo el peso del pecado de la humanidad. Estaba el postrer Adán que explica Pablo, ¿verdad? Usted en la carta a los Romanos habla del primer Adán y habla del postrer Adán. Entonces era necesario ese plenamente hombre que por medio de él entró el pecado, pues plenamente hombre. Y para que la equivalencia de Romanos 5 sea efectiva, Cristo debió necesariamente ser plenamente hombre y plenamente Dios. Claro. ¿Ya? Para cargar con nuestra culpa. Entonces, el lenguaje común, el eutiquianismo dice, mire, Jesús es una mezcla divina humana. Pero la fe cristiana no confiesa un híbrido. Y escucha esto, Jesús no es 50% Dios y 50% hombre. Ni una tercera cosa, ¿verdad? Como que se unió esto y salió una tercera cosa, ¿no? Él es plenamente Dios o verdaderamente Dios y plenamente hombre o verdaderamente hombre, una persona, dos naturalezas. Exacto. Ya, la humana y la divina. Entonces, recogiendo este resumen, ¿verdad? Apolinario recorta la humanidad, Nestorio separa a la persona
y Eutiques mezcla las naturalezas. Sí, pues. ¿Ya? Pero Calcedonia responde. Ahorita vamos a entrar a Calcedonia, ¿no? Antes de ir incluso a la pausa de medio programa. Calcedonia respondió, hermano Carlitos, que creo que es una de las cosas más contundentes que yo he leído a nivel histórico de la iglesia y del cristianismo. Cristo completo. Cristo uno, Cristo sin mezcla. Amén. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Así es. Uno. Una persona, dos naturalezas. Sin mezcla. Así es. Entonces, esa parte es muy importante, pastor. Y creo yo que hoy en día estamos llamados a regresar, a tener muy bien claro el fundamento apostólico y estos concilios que dieron explicación, pastor, a verdades importantes, las Claro. cuales fueron atacadas en épocas donde, como dijimos hace un par de programas, la reflexión hacia ello era pues prioridad. Exacto. Para la iglesia contemporánea era prioridad Sí. reflexionar sobre la naturaleza de Cristo Jesús o la persona de Cristo Jesús. Y Calcedonia, el concilio de Calcedonia, pastor, de aproximadamente en el año 451 Así es. después de Cristo, no intentó explicar exhaustivamente el misterio de Cristo. Y eso es una de las cosas que me encanta. La simpleza con lo que se explica. Al final el misterio es un misterio. Exacto. Está bueno eso. Recuerdo hay un video, por cierto, si alguien lo quiere buscar, que explica acerca de la Trinidad, de Chris Dupont. Es el autor, Chris Dupont, donde salen dos personas irlandesas dando una explicación a San Patricio. Fue un escritor de la antigüedad que intentó explicar la Trinidad. la Trinidad y le explicó un sinfín de herejías que quería dar con las famosas ilustraciones para explicar la Trinidad: el trébol, el huevo, el agua, el sol, río. el río, o sea, y se explicó que cada una de ellas era una herejía, ¿verdad usted? Pero a mí me encanta la parte final de cómo en su molestia ya San Patricio termina dando pues la definición correcta, ¿verdad? O sea, que es un misterio, ¿verdad? En donde no tenemos la capacidad como seres humanos de dar una explicación correcta, pero se entiende que Dios es uno. Así es. Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno. Así es. Entonces, Ahora, lo que es, sin embargo, miren, aquí hay una anotación bien importante que nosotros tenemos que hacer. Creo que es necesaria para nuestro tiempo. Muy poca gente, de verdad, muy pocos creyentes saben qué es Calcedonia. ¿Ya? Y les estoy hablando de uno nada más de los concilios de la iglesia. exacto. Está Nicea, está Éfeso, Jerusalén. y en estos concilios se definieron doctrinas, se definieron principios importantes para la fe cristiana antigua. Y Ya. principios importantes, pastor, que protegieron, vuelvo a repetir, hermanos, y por cierto, llévese esta frase para su corazón y siéntese con su pastor y diga: fueron concilios importantes que protegieron, escuche usted, el fundamento apostólico. Así es. No inventaron uno nuevo. Nuestra tarea como iglesia hoy en día es anclarnos A ese fundamento. al fundamento apostólico. Contextualización misional es otro tema. Así es. Fundamento apostólico es Inamovible. eso es inamovible. Inamovible. Porque la iglesia no puede tener otros fundamentos. Correcto. No puede ser otra iglesia. Así es. ¿Sí? No podemos romper con la iglesia de Cristo. Así es. Yo he dicho siempre, con las tradiciones de la iglesia contemporánea sí creo que hay que romper. Exacto. Pero me refiero a la iglesia contemporánea. Así es. Tenemos que anclarnos al fundamento apostólico. Así es. ¿Y por qué estos concilios son claves? Porque protegieron en un tiempo relativamente corto, si queremos verlo en términos generales, ¿verdad usted? Ujú. Protegieron el fundamento apostólico. Correcto. Por lo tanto, siéntese. Y en nuestras iglesias hoy deberíamos de hablar de fundamento apostólico y de los concilios, pastor. Sí, yo creo que cada uno de estos concilios, cuando uno los estudia en Historia de la Iglesia, por cierto, un buen libro que les puede ayudar en eso es Justo González. Claro. Un escritor latinoamericano muy capaz para explicar estos temas. Y yo creo que cuando uno lee toda la historia de estos concilios y lo que se acordó en ellos, lo que se hizo en ellos, ¿verdad? Uno se da cuenta que cada concilio era como un llamado a volver a lo que usted decía, a la fe apostólica, al fundamento apostólico. Y por cierto, pastor, dentro de los libros de Justo González, el más reconocido es Historia de la Iglesia, pero hay uno que es muy subestimado, que se lo recomendamos a la gente: Historia del Pensamiento Cristiano. Exacto, Historia del Pensamiento. De Justo González, precisamente, que es donde se expone todo este tipo de
batallas filosóficas, va usted, que en su momento se dieron. Y que miren, pues, hermanos, y ustedes pueden decir, ay, ya sé que tiene que ver con nosotros hoy en día. Miren, pues, hermanos, ahí está la batalla. Dime qué Cristo concebís. Sí. No, y se va a ver tu y vida. además la famosa frase esta, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exacto. De hecho, Justo González hace poco sacó una nueva serie con Editorial CLIE, una serie que se llama Encrucijadas. Sí, El pues. cristianismo en el mundo helenista, el cristianismo en el mundo greco-romano. Sí, pues. Son como 5 libros de la misma serie. Buenísima, por cierto, muy recomendada. Y habla precisamente de cómo el cristianismo tuvo diferentes desafíos, retos, diferentes planteamientos y oposición de diferente manera, dependiendo de la cultura en la cual Y mire, estaba, hermano, ¿verdad? ¿sabe cuál es el peor error que podemos cometer nosotros? Subestimar estas herejías. Uh-huh. ¿Sabe por qué? Hay gente que dice, no, ese ya está, ese diálogo ya está superado. Sí, está superado en verdad. Pero ¿sabe qué? Sigue vivo. Exacto. Sí. O sea, la gente sigue. Correcto. Y, por ejemplo, yo hoy en día, si usted se fija en TikTok, por ejemplo, hay un montón de influencias estoicas. Así es. Del estoicismo, ¿verdad? Usted, y que hay cosas del estoicismo que pudiésemos aplicar. Bueno, pueden existir cosas del estoicismo que quisiésemos aplicar, sí, pero que usted me diga, soy un cristiano estoico, ahí usted está contradiciéndose. Entonces, pero ¿a qué quiero llegar con esto? O sea, que hoy en día existen un montón de estas verdades, que, mejor dicho, de estas herejías que siguen vivas, pero están disfrazadas de movimientos populares y movimientos, pastor, hasta cierto punto que se dicen modernos. Correcto. Pero en realidad que son más viejos que nosotros. Sí. No, y yo creo que, mire, cada cierto tiempo, yo creo que la humanidad, mire, hermano Carlitos, y la historia de nosotros como humanidad es a veces por ciclos. Y creo que hay ciclos que como que se repiten o vuelven cada cierto tiempo. Les voy a poner un ejemplo. El tema de, por ejemplo, de hace poco vi un libro también que quiero, que se llama El Resurgimiento, algo así, el resurgimiento del cristianismo, algo así, ¿verdad? Usted, y se da precisamente por cómo en el tiempo que vivimos, ¿verdad? Actualmente hay una tendencia de los jóvenes, por ejemplo, de sentirse un poco más abiertos a la fe. Incluso personas de la farándula, ¿verdad? Usted, que han confesado fe en Jesús. No me corresponde a mí juzgar si sí o si no. Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Ya, pero, y precisamente hay un libro que aborda eso, en donde dice, bueno, como que el debate, como que hay nuevas preguntas, como que a la generación de ateos, de Richard Dawkins, de los famosos estos, ¿no? Entre comillas. Los 4 jinetes que decían, ¿verdad? En el ateísmo, como que se están volviendo a replantear las preguntas. Hay uno famoso de ellos, que no sé si es Richard Dawkins, que dijo que él preferiría a cualquier otra corriente religiosa el cristianismo. Y que él se consideraba un cristiano cultural. Y que al final de su historia terminó aceptando esa parte. Ajá, entonces, y todos están diciendo, o sea, como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el ateísmo, ese ateísmo duro? Ya, bueno, hay un replanteamiento de las cosas. O sea, la gente está volviendo a hacerse las preguntas importantes, las preguntas existenciales. Ahora el cuestionamiento aquí viene hacia la iglesia. ¿Cómo la iglesia ahora va a responder a esas nuevas preguntas existenciales sobre Dios, sobre la creación, sobre las relaciones humanas, ¿verdad? Que la gente está haciendo, que los jóvenes están haciendo? Y pienso que lo mismo puede suceder con estas cosas. Ya puede haber un replanteamiento de eso. Sí, de hecho lo hay, y lo vamos a ver más adelante, cómo a veces hay apolinarismo funcional entre nosotros, ¿ya? O por ejemplo eutiquianismo mental, podríamos decirle, ¿verdad? Algo que en nuestra mente creímos siempre así, pero bíblicamente no es así, ¿verdad? Entonces, mire, pastor, una de las cosas que yo creo y que la iglesia que no lo haga va a terminar sucumbiendo, es la de motivar, incentivar, no sé qué término utilizar. Pero la iglesia necesita regresar a
entrenar el pensamiento, necesita regresar a los tiempos de reflexión, necesita regresar, pastor, a ese pensamiento crítico. Como dijera nuestro hermano y amigo Gonzalo Chamorro, ¿no? El mundo de las ideas. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día la iglesia, que su enfoque va a ser meros cultos y la predicación de una institución eclesial, o sea, en cuanto a exponer nuestra institución antes que la verdad del evangelio, vamos a sucumbir, pastor. Correcto. Por un alto porcentaje de la generación que viene tiene preguntas. Así es. Y hay cosas que no cuadran. Y no le podemos decir, no, es que es así, sí, porque sí. Al joven hay que explicarle. Exacto. Entonces creo que necesitamos desarrollar esas mesas. Necesitamos desarrollar esos espacios. Así es. La iglesia contemporánea. Pero pastor, ¿está listo ya Sí, con sí, la cápsula del día? Por favor. Antes de continuar, nos vamos a la cápsula del día con el hermano Eddie Amílcar Osorio. Nos trae hoy siempre por ahí datos, los cuales sin lugar a dudas nos van a mover a reflexionar. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Sostenemos en la palma de nuestra mano el dispositivo de acceso a la información más potente en la historia de la humanidad. Así como lo oí, un teléfono. Y creo que la mayoría de nosotros tenemos uno, ¿verdad? Y lo estamos usando para ver a gente fingiendo riquezas que no tiene, discutir con desconocidos y regalar horas de nuestra vida a cosas que no proveen de ningún tipo de sentido a nuestra vida. Nunca habíamos tenido tanta ciencia al alcance de un dedo, mire, y nunca habíamos estado tan rodeados de tanta vulgaridad y tanta basura intelectual. Pero la verdad incómoda no es la tecnología en sí, no son los teléfonos en sí que sean malos, sino lo que la tecnología y los teléfonos reveló sobre nosotros. Los teléfonos se volvieron inteligentes, pero nosotros no. Internet no inventó la superficialidad, mire, la vanidad ni la miseria humana, simplemente la conectó a la velocidad a la que vivimos hoy nosotros. Y el verdadero lujo del siglo XXI, mire, no es el dinero, es nuestra atención. Mientras nosotros deslizamos la pantalla de forma automática, el algoritmo estudia nuestras debilidades y descubre algo siniestro. ¿Qué es eso que los algoritmos están descubriendo en nosotros? La indignación vende, la envidia vende, el morbo vende, el escándalo mantiene nuestros ojos pegados a una pantalla. ¿Y saben qué? Su teléfono lo sabe. El algoritmo de sus redes sociales sabe lo que a usted lo puede mantener pegado a una pantalla. Y es que hemos convertido, mire, la cultura digital en un mercado de la vanidad. Es el imperio de la vanidad y el humo, de esas cosas que parecen infladas y llenas de sustancia, pero que al intentar agarrarlas se deshacen en nuestras manos, se nos van, se nos escapan entre los dedos. Frente a ese banquete, mire, de basura digital, la Escritura nos ofrece un diagnóstico exegético con una precisión altísima. El proverbista, en este caso Salomón, va a decir en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y podemos decir, este es un proverbio, pero yo también lo veo como una orden, como una instrucción clara y directa, como una instrucción que cualquiera de nosotros pudiésemos entender. En el hebreo original, mire, la palabra para guardar se refiere a la idea de vigilar con un centinela. Y corazón en la antropología bíblica no es el centro de las emociones románticas como nosotros muchas veces pensamos, sino la sede de la mente, el intelecto, los pensamientos y las decisiones. Cuando permitimos al algoritmo alimentar nuestro corazón con rabia, envidia y pornografía emocional durante 4 o más horas al día, mire, estamos envenenando aquello que según la Biblia es la fuente de nuestra vida, nuestro corazón. No lo estamos cuidando, no lo estamos guardando como sí dice la instrucción de Proverbios 4:23. A esto se le suma, mire, la advertencia del apóstol Pablo en Efesios 5, 15 y 16.
Mirad pues con diligencia, dice el apóstol, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y el verbo que Pablo usa acá para aprovechar significa literalmente comprar de vuelta o rescatar del mercado. Estamos vendiendo nuestro tiempo a cambio de dopamina barata, mire, y cuando la Biblia nos está instruyendo a lo contrario, a rescatar cada minuto de tiempo de esa perspectiva vana de la vida y redimir ese tiempo convirtiéndolo en algo útil, no solo para cosas temporales, sino aún para las cosas eternas, para las cosas de Dios, para las cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. El problema de fondo, mire, es que muchos cristianos intentamos vivir una fe del siglo I con una mente moldeada por los algoritmos del siglo XXI. Pretendemos tener discernimiento espiritual cuando alimentamos nuestro espíritu con horas de basura superficial y dedicamos solo unos pocos minutos o nada de tiempo a la palabra de Dios. Romanos 12:2, otra vez el apóstol nos advierte: no os conforméis, no se amolden, no se hagan al patrón externo, no os conforméis a este siglo, dice, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento, de su mente. La tecnología, mire, dejó al descubierto que el corazón humano, sin la gracia regeneradora de Dios, elegirá instintivamente todo aquello que no edifica, todo aquello que es basura, antes que elegir la verdad. No podemos apagar internet, pero sí podemos apagar la insensatez y la necedad voluntaria, y esa necedad que muchas veces es intencional de parte de nosotros. Sí podemos detenerla. Nuestra respuesta hoy como cristianos ante este flagelo debe ser contundente. Y yo, como siempre, quiero darles dos aplicaciones, dos respuestas que como cristianos podemos dar frente a este mercado que busca tener nuestra atención. Primero, pongamos un centinela en nuestros ojos, como bien lo dice el proverbista. Apliquemos también el principio del Salmo 101:3, mire, que dice: no pondré delante de mis ojos cosa vil. Establezca límites estrictos para el uso de sus redes sociales. Si una plataforma o un hábito digital despierta en nosotros codicia o rabia o envidia, o quizás despierte lo peor de tu carácter, ¿podés eliminarlo? Claro que lo podemos hacer. Cuidemos nuestro corazón y prioricemos lo eterno antes que sea demasiado tarde. La segunda aplicación para nosotros o respuesta: practiquemos la disciplina del silencio. Recuperemos la capacidad de pensar con profundidad, como lo hemos estado hablando acá en la serie. No todo lo urgente, mire, merece nuestra atención, y no todo lo que entretiene alimenta el alma. Reemplacemos 10 minutos de scroll aquí en la pantalla por lectura meditativa de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si esta semana usted empieza haciendo ese pequeño cambio? 10 minutos de dejar de hacer scroll por 10 minutos de leer la palabra y orar. Hagámoslo para que el ruido pierda dominio en nosotros y la presencia de Dios vuelva a ordenar nuestros pensamientos. El silencio, mire, no es vacío, es el espacio donde el corazón deja de reaccionar al mundo y aprende nuevamente a escuchar la voz de Dios. Recuperemos el control de nuestra atención. Este es el llamado, antes de que otros decidan por nosotros qué amar, qué temer y en qué invertir nuestra vida. Pero también quiero dejar un llamado para la iglesia, para nosotros como iglesia en conjunto. Dejemos de competir con las plataformas digitales. ¿Sabe? Las iglesias no necesitan espectáculos vacíos ni sermones superficiales creados para generar clics. No necesitamos eso. La iglesia debe ser el refugio de la verdad, el lugar donde se enseña a la gente a pensar teológicamente profundo y a vivir con madurez en un mundo que muchas veces no vive con madurez, sino vive de una forma infantil. Nuestro tiempo no le pertenece a un algoritmo, le pertenece a Dios, quien nos creó. Elijamos qué entra en nuestra mente y qué se va a quedar afuera de nuestra mente. Pensemos con sobriedad, guardemos nuestro corazón y vivamos por lo que de verdad permanece. Como el mismo Señor nos dijo, nos deja escrito ahí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6.
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien familia, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos estudiando quién es Jesús. Y hemos venido analizando diferentes herejías antiguas, las cuales la iglesia primitiva respondió con contundencia, con fundamentos, protegiendo pues esa verdad una vez y para siempre dada a los santos, como fue el mandato del Señor. Así es. Entonces continuamos analizando, pastor. Interesante lo de la cápsula. Sí. Digno de tomar muy en cuenta. Muy bien, Así pastor. es. Calcedonia, la fórmula que protegió la fe bíblica. Y con relación al tema que estamos hablando, pastor, su fórmula protege 4 verdades al mismo tiempo. Cristo es uno, no 2. Esa es la verdad número 1. Verdad número 2, Cristo es plenamente Dios. Así es. Amén. Amén. Cristo es plenamente hombre. Verdad Amén. número 3. Así es. Y sus dos naturalezas no se confunden ni se separan. Mira qué interesante. No es Así un es. híbrido. No No. es una mezcla. No es un 50-50. No. No es menos hombre y más Dios. No es menos Dios y más hombre. Exacto. Por lo tanto, pastor, los 4 sin de Calcedonia explicados de forma sencilla. Voy con la primera, usted va con la segunda. Sin confusión. Escuche. La divinidad y la humanidad no se mezclan. El segundo sin es sin cambio. La divinidad no deja de ser divinidad y la humanidad no deja de ser humanidad. Sin división. Cristo no queda ni está partido en 2 sujetos. Correcto. Ojo con esto. Y el cuarto sin separación. Las naturalezas no están simplemente una al lado de la otra, como si fueran 2 personas cooperando. Por lo tanto, pastor, la cita textual del concilio de Calcedonia, pastor, en el 451 después de Cristo, dice de la siguiente manera: nosotros entonces, dice, siguiendo los santos padres, todos de común acuerdo, enseñamos a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Mire qué interesante. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de alma De alma racional. y cuerpo, consustancial con el Padre según la deidad y consustancial con nosotros según la humanidad. Estos puntos clave, miren, la conectividad. ¿Sí? En todo semejante a nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todos los siglos según la deidad. Y en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, nació de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Ahí está la respuesta a Nestorio. Teotocos. Exacto. Según la humanidad. Mire, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, reconocido en 2 naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin que la distinción de las naturalezas sea de ningún modo anulada por la unión, sino más bien conservándose la propiedad de cada naturaleza y concurriendo ambas en una sola persona y una sola subsistencia, no partido ni dividido en 2 personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios el Verbo, el Señor Jesucristo, tal como los profetas del principio declararon acerca de Él y como Él mismo, Señor Jesucristo, nos enseñó y como el credo de los santos padres nos ha transmitido. Sí. Esta cita textual. Cita textual del concilio de Calcedonia. Exactamente. Entonces, pastor, Calcedonia no nos entrega un Cristo complicado, nos protege del Cristo incompleto, Así es. del Cristo dividido y del Cristo mezclado. Correcto. Y aquí creo que en esta declaración textual que acabamos de leer, hermano Carlitos, se confirma lo que hemos venido hablando también, ¿no? Qué capacidad de análisis. de análisis, De respuesta. De respuesta. Mire, aquí hay verdades de verdad, apostólicas, bíblicas,
una encima de la otra, hermano. O sea, aquí están aperchadas todas esta declaración y esto que no es todo lo del concilio. Claro. Ya, esta es solo una cita textual de una parte, pero la forma en que argumentaron, en que volvieron al fundamento apostólico, al fundamento neotestamentario, es magistral, sinceramente, cómo el concilio de Calcedonia resolvió tanto contra el eutiquianismo, contra el apolinarismo y contra el nestorianismo, ¿verdad usted? Entonces Cristo no nos deja, como usted decía, un Cristo complicado. No. Perdón, Calcedonia no nos entrega un Cristo complicado, porque uno podría decir así, ¿verdad? No, qué complicado usted entender. ¿Sabe qué? Busque Calcedonia la declaración completa y léala, por favor. Sí. ¿Ya? Entonces, Calcedonia no nos entrega un Cristo complicado, sino que nos protege de un Cristo menos humano, de un Cristo menos divino y de un Cristo mezclado también. Pero mire qué interesante también la cita textual, pastor, de León Magno, del tomo a Flaviano, dice, mire, o sea, un escrito a Flaviano. Así es. Porque no solo se cree que Dios es todopoderoso y Padre, sino que el Hijo se muestra coeterno con Él. Mire. Sin diferir en nada del Padre, porque es Dios de Dios, todopoderoso de todopoderoso. Y al nacer del Eterno, es coeterno con Él, no posterior en el tiempo, no inferior en poder, no distinto en gloria, no dividido en esencia. ¿Se da cuenta? O sea, sí. O sea, y esto, miren, hermanos, esto es necesario. Correcto. Sí. Porque la ecuación salvífica, pastor, es así o nada. Necesitamos volver a las fuentes, definitivamente. Claro. Necesitamos volver a las fuentes, necesitamos volver a esta teología, le voy a decir así, a esta robusticidad teológica. Fundamental. Ajá. Me refiero a fundamental en el sentido de fundación. Exacto. Necesitamos volver a esto que estamos hablando, a la teología del Nuevo Testamento. Hoy en día, pastor, andamos haciendo teologías con relación a saca el león que llevas dentro. Saca el campeón que llevas manifiesto, adentro. declaro, ato, torciendo textos de la Biblia. Claro. A esto necesitamos volver. Otra cita textual, hermano Carlitos, de León Magno a Flaviano, dice: cada forma realiza lo que le es propio en cooperación con la otra. Es decir, el verbo obra lo que le pertenece al verbo y la carne lleva a cabo lo que le pertenece a la carne. Entonces, mire, León Magno en este caso ayuda a explicar que en Cristo no se pierden las propiedades de cada naturaleza. Ojo, qué importante es entender esa parte. ¿Ya? En Cristo no se pierden las propiedades de cada naturaleza, ni de su divinidad, ni de su humanidad, porque no fue que una absorbió la otra. Como Dios, mire, el Hijo sostiene todas las cosas. Como hombre, puede sufrir. Claro. Y me encanta porque esta primera observación que vimos acá, como Dios, el Hijo, sostiene todas las cosas. Cuando Pablo se los explica a los colosenses, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, les dice. Todas las cosas por Él fueron hechas y por Él subsisten. Claro. Él es, y Juan lo va a decir también cuando lo explican, el Logos, ¿no? Da la explicación total. El Logos eterno, ¿verdad usted? Pero también está como hombre, puede sufrir, ¿ya? Puede sufrir, puede obedecer. Claro. Y puede morir. Pastor. Entonces, pero no son dos Cristos actuando por separado, mire. Es el mismo Hijo encarnado obrando según sus dos naturalezas. Pastor, estamos ya en la recta final. ¿Por qué estos errores destruyen el Evangelio? O sea, ¿por qué es importante dialogar al respecto? Alguien puede decir, dejemos andar averiguando, eso son cosas antiguas. Complicarse quieren ustedes. No. Es que es la base, pastor. Escuche usted, si Cristo no asumió una humanidad completa, no sana ni redime nuestra humanidad completa. Así es. Bueno. Entonces, eso no importa, ¿o sí? Claro que importa. Mire la siguiente, rapidito. La siguiente, si Cristo está dividido en dos sujetos, entonces no sabemos quién murió por nosotros, ni quién obedeció en nuestro lugar. ¿Quién? ¿Quién fue? ¿El divino o el humano? Si las naturalezas se mezclan, perdemos al verdadero Dios y al verdadero hombre. La salvación cristiana necesita el único mediador, el Hijo eterno hecho hombre sin dejar de ser Dios. Amén. O sea, si nos desviamos de eso, ¿destruye el Evangelio? Sí. Correcto. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso es que hemos hablado de grupos religiosos hoy en día, pastor, que distorsionan la imagen de Jesús. Correcto. Sí, y da mucha pena a veces decir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uno de los grandes problemas hoy en día, por ejemplo, los testigos de Jehová, son estas cosas.
No, si estuvieran los padres de la iglesia en este tiempo, escribieran contra los testigos de Jehová. Por ejemplo. Exacto, ¿verdad? O sea, ahora, hermano Carlitos, ya que nos estamos enfilando hacia el final, manifestaciones actuales de estas herejías. Mire, interesante. Porque uno podría decir, ¿verdad? Esto ya no existe, esto fue en tiempo pasado. Bueno, le vamos a dar algunos ejemplos de cómo siguen existiendo. Y le voy a decir algo, aún en gente que frecuenta la iglesia. Claro. Una cada uno, hermano Carlitos. Apolinarismo funcional. Cuando pensamos en Jesús como alguien que no entiende realmente la mente humana. La ansiedad, la tentación, el cansancio o el proceso de obedecer. Yo recuerdo que una vez conversando con una persona dijimos eso, ¿verdad? Que Jesucristo es nuestro ejemplo máximo. Es nuestro Salvador, pero también es nuestro ejemplo máximo en todos los sentidos, ¿verdad? Su humanidad. Porque Él perdonó, pero es que será Cristo, hermano. Ah, bueno. O sea que no era humano. ¿No era humano? Bueno. Apolinarismo funcional. Ajá. Pero veamos nestorianismo funcional, pastor. Hoy en día, cuando hablamos de Jesús, mire, como si a veces actuara el Dios y otras veces el hombre, como dos centros separados. Cuidado. Cuidado. Eutiquianismo funcional. Cuando imaginamos que la divinidad anuló la humanidad de Jesús, como si su dolor, dependencia, crecimiento, oración y obediencia fueran solo teatro. Jesús lo hubiera contratado Hollywood. Imagínense qué actuación se echó en el camino al Gólgota. Exacto. Entonces, ¿qué fue de su vida? ¿Fue solo teatro? ¿Fue solo actuación? Él sufrió, señoras y señores. Verdaderamente Dios. Verdaderamente hombre. Verdaderamente hombre. Cristianismo práctico sin encarnación. Cuidado. Mire con eso. Ojito. Cuando predicamos principios, éxito o inspiración, pero no al mediador real que une Dios y humanidad. Ojo. O sea, no perdamos de vista la humanidad. Un cristianismo práctico sin encarnación. Exacto. Y por último, espiritualidad que no sabe qué hacer con la debilidad. Cuando creemos que ser espiritual significa no cansarse, no llorar, no quebrarse ante la crisis, no necesitar comunidad y no depender de Dios. Este es muy común. Eso es de lo más común que se encuentra hoy en Yo creo día. que los padres de la iglesia nos agarrarían, pastor, a garrote limpio. Una gran aporreada. Cierre, pastor. Muchos de nosotros no usaríamos palabras como apolinarismo, nestorianismo o eutiquianismo. Esa observación está interesante. Pero escuche, podemos imaginar a Jesús de manera parecida. Sí. Es que es el problema. Por eso decíamos al principio, querida familia, hoy más que nunca tenemos que anclarnos al fundamento apostólico. A la fe apostólica. A la fe histórica, pastor. Algunos lo vemos tan dividido que su humanidad parece irreal. Tan divino que su humanidad parece irreal. Miren, otros lo vemos tan humano que su divinidad queda como influencia o inspiración. Así es. La parte final, pastor. Otros podemos mezclar ambas cosas, mire, hasta perder el asombro bíblico. Ahí está. Y creo que eso es una de los... ¿Sabe? Ahorita que estábamos hablando de esto, ¿sabe qué pienso que ha ayudado a precisamente esta forma de pensar así, de rebajar a Jesús por su divinidad, por su humanidad o entenderlo mezclado? Las series, claro, las películas. Así es que un Jesús más humano debe ser. Ya, entonces aquí es precisamente, mire, donde Calcedonia nos llama a mirar al Cristo completo. El Hijo eterno que asumió nuestra humanidad sin dejar de ser Dios. Cristo no es menos humano porque es Dios, ni menos Dios porque se hizo hombre. La maravilla de la encarnación es que el Hijo eterno se hizo verdaderamente uno de nosotros para salvarnos verdaderamente. Amén. La salvación no es un juego y la vida humana de Jesús no fue un teatro. Ya. Querida familia, Es algo verdadero. palabras finales. Calcedonia no fue un ejercicio de complicar la fe sencilla, sino de proteger al Salvador sencillo y glorioso en las Escrituras, que las Escrituras nos presentan. Jesús no es medio Dios y medio hombre. No es dos personas pegadas. No es una humanidad absorbida por la divinidad. Él es el único Hijo de Dios verdadero. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Una persona en dos naturalezas. Por eso puede revelarnos a Dios y representarnos ante Dios. Así es. Morir por nuestros pecados, compadecerse de nuestras debilidades y llevarnos finalmente a la gloria. Amén. ¿Nos quedó corto, pastor? Sí, ¿Nos faltaron definitivamente. cosas? Sí. Pero el tiempo creo que ha... Sí, yo le iba a decir si podemos dar lectura a algunas aplicaciones prácticas así.
Nada más Abuelo vamos a de dejar las pájaro. aplicaciones para que queden en nuestra mente sobre estos temas que hemos hablado. Primero, cuando oremos, recordemos que nuestro mediador conoce nuestras debilidades desde adentro de una humanidad verdadera. Cuando luchemos con culpa, descansemos en que Él, el que murió por nosotros, no fue un tercero separado de Dios, sino el Hijo de Dios encarnado. Amén, amén, amén. Cuando enfrentemos tentación, miremos a Cristo como el hombre obediente que venció donde Adán falló. Cuando suframos, no pensemos que Dios observa desde lejos. En Cristo, Dios asumió humanidad y carne verdaderas y padeció por nosotros. Así es, cuando enseñemos doctrina, expliquemos los términos técnicos con paciencia. La precisión teológica debe servir a la adoración y al consuelo de la iglesia. Mire qué interesante, cuando evangelicemos, presentemos a Jesús no como símbolo religioso, maestro moral o energía espiritual, sino como el único mediador y salvador. Amén, así debe ser. Cuando discipulemos jóvenes, ayudémosles a no separar su vida espiritual de su cuerpo. Ojo ahí, tampoco que separen su vida espiritual de sus emociones, de su mente o de la obediencia cotidiana diaria. Cuando la iglesia cante, predique y ore, que lo haga el Cristo bíblico, una persona, dos naturalezas, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Amén. Pastor, esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Para la gloria y honra del Señor. Así que si Dios lo permite, querida familia, nos vemos en nuestro próximo programa y siempre recordándoles que la verdad no solamente puede ser destruida por la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.